nos valoraron mucho. Les hablé inclusive de este curso y algunos de ellos me dijeron que se iban a inscribir. Ojalá sean nuestros compañeros en algún momento, porque les dije yo que esto es muy lindo y es un campo muy amplio. Y sobre todo vamos a aprender muchas cosas, vamos a perfeccionar de lo que ya sabemos y vamos a alcanzar las metas que nos hemos planteado. Esa es la idea principal. Entonces, eso quería indicarles como preámbulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ya entrar en materia. Entonces, no, prácticamente muy feliz por estos temas y sobre todo, ¿cómo les puedo decir? Siendo el gestor hoy en el Nacional de hacer las cosas de la mejor forma. O sea, yo lo único que me he planteado en la institución es ascenderle al equipo y para eso me he preparado y para eso estoy haciendo. Lo voy a hacer con todo el alma. Creo que estoy en condiciones de cumplir. Estamos formando los jugadores ideales, entrenándoles de la mejor forma. Ya vamos a tener la próxima semana partidos amistosos con la Católica, con el Aucas, han ido asimilando toda la carga de entrenamiento en una forma excelente. Primero comenzamos con como lo que ustedes descifran en el trabajo que estamos aquí viendo, lo que es la pretemporada, igualito, todo lo que estamos revisando. Por eso es que hoy nosotros hablamos de este tema, porque creo que es lo de moda. Todo el mundo está en la pretemporada, todo el mundo habla del periodo de mantenimiento, todo el mundo habla del periodo de reconstrucción, los PES. El día de mañana yo pienso que vamos ya a revisar los PES, que ya con algunos de ustedes los vimos, con otros no. Obviamente tenemos que revisar estos PES, cosa que ustedes estén sumamente afiladitos para poder cumplir los PES principales apegados al fútbol y que sobre todo pongan en práctica con sus equipos, con sus divisiones menores, formativas o lo que estén manejando y que sea un éxito total. O sea, ese es mi objetivo. Entonces, y eso he venido haciendo acá en el equipo, los test de campo, de laboratorio, a nivel de laboratorio, las ergometrías, las antropometrías, las fórmulas de sacar los pesos, los índices, a nivel médico, los de laboratorio, los procesos de desparasitación. Estamos revisando toda la parte dental. Ustedes saben lo dañino que es el momento que se tiene cariadas las muelas o los dientes y cosas por el estilo. Los exámenes psicológicos, pruebas en rayos X, electrocardiogramas o encefalogramas, los traumatológicos, la parte nutritiva o nutricional. Es decir, toda una gama de exámenes que son digamos, el bienestar y el cumplir con los metas y objetivos de cada uno de los jugadores. Y luego ya entrando prácticamente ya en lo que iniciaríamos en el periodo de reconstrucción, hablando de lo que es este periodo de la pretemporada que inicia con la finalización del mantenimiento y termina en el último día antes de que iniciemos el campeonato. Sí, están hablando de la primera semana de marzo. Entonces, prácticamente si cae 6, 7, ese 5 debería ser el último día, donde el periodo de reconstrucción nosotros nos vamos a pulir al máximo, basado en esto, realizado en juegos, en ejercicios con balón, eso sí, siempre con balón, y esto asegura que los músculos que son más relevantes o que intervienen en el fútbol sean entrenados. Los más relevantes. ¿Cuáles son los más relevantes? En algún momento vimos los que más se lesionaban. Los cuádriceps, los aductores, los abductores, los posteriores isquiotibiales, los gemelos, los abdominales, los deltoides a nivel del tren superior. Todos esos grupos musculares son los más relevantes o los que más van a intervenir
y hay que entrenarles a esos. Y obviamente la parte cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, pulmones, corazón, y la parte muscular, todo su cuerpo a nivel de músculos que intervienen en el fútbol. Y todo esto que me permite aplicar de forma práctica los aspectos técnicos y tácticos bajo condiciones físicamente agotadoras. Así tiene que trabajar usted en una pretemporada, que esté el jugador agotado. El día de mañana yo voy a hacer un trabajo ¿cómo se llama?, de intermitencia. Voy a iniciar con estos trabajos de intermitencia, ojalá logre terminar. Entonces, ¿qué son los trabajos de intermitencia? Ustedes saben lo que es que el jugador vaya tomando el ritmo de jugar, que es lo más específico al fútbol y lo más entrenable en este momento y lo más difícil de sacar, que son ese correr de 5 metros por segundo. Por eso comenzamos ya a trabajar la intermitencia. Por eso habla de condiciones agotadoras. Y obviamente cuando se acerca el inicio de la temporada, el número de sesiones de entrenamiento debe incrementarse gradualmente. ¿Por qué? Porque al comienzo hacemos un turno, conforme va avanzando ya se hace doble turno. Quiere más carga, hace 2 o 3 veces en la semana doble turno, o 4 veces. Por ejemplo, nosotros en esta semana tuvimos 4 dobles turnos. Lunes doble, martes doble, miércoles doble, jueves doble y hoy día doble. Así venimos trabajando. Entonces eso me ha dado a mí muchísimos resultados sin salirme de una planificación o sin salirme de que algún jugador se me vaya tal vez a sobreentrenar o a contracturar. No, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque usted de forma gradual va incrementando el número de sesiones. Entonces, hará un doble turno, ya es aumentar una sesión en la tarde. Habrá al otro día otra doble ya. Entonces, en la semana hace un día doble o 2 o 3 o 4, entonces ya estamos hablando de 9, 10 sesiones de entrenamiento. Es decir, que vamos incrementando conforme se acerca la temporada. Y de esa manera vamos a pulir todos los detalles. ¿Alguna cosa que tengan ahí, hasta ahí, por favor? Yo, mi capi, nada que ver con lo que estamos aprendiendo ahorita, mi capi. De verdad que nosotros estamos conscientes de la gran labor que usted tiene hoy encomendada. Entonces, todo su profesionalismo, y de verdad que cuando tiene aquellas cosas tan importantes, usted de verdad tranquilo, no se nos preocupe, Capi, que somos sus compañeros, somos amigos, esto es una familia. Siga adelante, siga mostrándole al mundo todos los conocimientos, y nosotros aquí estamos esperando, deseosos de continuar adelante, mi Capi. Sí, entonces sabemos que de vez en cuando tendremos estas eventualidades, que algún día no podamos recibir la clase por los grandes compromisos que tiene. Así que, mi Capi, con tranquilo, aquí su familia esperándolo, y que todas las cosas le salgan bien, mi Capi. Qué linda persona eres, Güerito, muchas gracias. Eso es parte nuestra, o sea, esto es lo nuestro. Ustedes saben que nunca les voy a fallar. Me va a encantar trabajar con ustedes siempre, me va a encantar hacer planes de entrenamiento, de hacer prácticas con ustedes, buscarnos nosotros o el mismo Nacional. Yo pondré a la disposición para hacer las prácticas el rato que ustedes quieran, el rato que ya amerite hacerlo. Y eso sí me gustaría que me tome la palabra Silvanita para hacer nosotros estas prácticas en el Nacional, que la mayoría o todos puedan asistir y hacer las cosas ahí, los trabajos ahí, terminar haciendo cosas muy lindas ahí de la pretemporada, de cómo hacer este trabajo que les vengo diciendo a ustedes dentro de la sesión de trabajo, dentro de lo que es un microciclo de trabajo, y que los jugadores prácticamente son los que asimilan lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, está a la disposición cuando deseen venir, y sobre todo cuando hagamos las prácticas. Yo personalmente pienso de que pondré a disposición el Nacional, pidiendo la autorización a la doctora, obviamente, pero a mí sí me gustaría que ustedes vengan y hagamos esta parte práctica que es vital. La parte práctica para mí es muy, muy, muy importante, porque con eso ustedes alivian cualquier inquietud, cualquier duda,
van a sanar, van a entender, van a comprender y de esa manera vamos a llegar. Así que, Pero mi gracias, capi, Wellington. Sí. el día, si hay como bajar, pues esperando la oportunidad, sí. En el tiempo mío puedo los martes y jueves. Si hay esa oportunidad, muy gentil, mi capi. No hay ningún problema. Yo, como digo, solamente tendría que comunicar o pedir autorización a la doctora, porque eso es muy estricta ella y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, especialmente por ahí de los temas estos de la pandemia. Entonces, de ahí no hay inconveniente de que ustedes vayan, vean, visualicen. Es más, yo tengo gente ahí de la misma manera, tengo gente prácticamente observando, viendo, y por qué no, mi gente, que son ustedes, que hemos estado en todas estas líderes, en todos los trabajos, y que hemos avanzado de una manera muy profesional y sobre todo amigable, que es lo que verdaderamente cuenta. 7-3 cordiales, mi capitán, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, mi capi. Si es Lindo. que la señora doctora Vallecilla autoriza, puede por favor ponerme en la lista a mí de lunes a domingo, no tengo problema por ahora. Ah, qué bueno, gracias, Javier. Con todo gusto, yo, o sea, en eso no hay ningún problema. Lo que sí quisiera yo, como les digo, es cuando nosotros hagamos, esté contemplado hacer prácticas, yo me encargo de que en la cancha, vengan ustedes a la cancha en la parte práctica para hacer estas prácticas, por todos los cosas. Por ejemplo, hoy voy a hablar de algunas cosas de esto de los test. Mañana vamos a revisar cómo hacer los test. Y en el periodo este de reconstrucción, que es el donde más cosas hay que hacer, basado obviamente en los test. Todo esto yo quiero hablar con ustedes cosa por cosa, que esto sí es quedarnos, no una vez, dos, muchas sesiones, o sea, muchas horas de clase, porque es el éxito de un campeonato, como les he dicho, la pretemporada, y a todos ustedes, Javier, Ricardo, Ernesto, a Wellington, a Beto, el éxito de una pretemporada o el éxito de un campeonato es la pretemporada. Si usted hace bien la pretemporada, le aseguro que es campeón, le aseguro que el objetivo se va a cumplir. Nosotros, por ejemplo, ahorita llevamos, solamente para que vean una diferencia, yo llevo en el equipo desde la primera semana de enero, porque nos reunimos con el directorio, la última del año anterior, de diciembre, inclusive antes de salir a Navidad, ya teníamos reuniones y comenzamos ya las planificaciones, los cronogramas, todo, y comenzamos los trabajos ya del equipo a nivel de lo que es el periodo de reconstrucción. Y yo veo con mucha pena de que otros equipos nada que ver. Entonces, es un adelantarte a ti dentro de la parte profesional que va a marcar una diferencia. Porque tú no vas a sacar los efectos fisiológicos en un mes. Harás alguna cosa, se compondrá algunas situaciones, pero no es que vas a tener un éxito total a nivel de lo que es la forma física, la forma de que esté en forma física, o sea, bien técnica, táctica y psicológicamente y físicamente. Creo que se congeló. Ahí ya regresó. ¿Quién hablaba ahí? Sí, perdí señal con usted. Pensé que había quedado congelada su pantalla, mi capitán. Ah, ya cambié. Entonces, eso les digo a ustedes, señores. Entonces, de esa manera y siempre a las órdenes, vengan cuando quieran, avísenme, obviamente, para yo comunicar y poder contar con su valioso aporte, con su valiosa presencia y dilucidar cualquier inquietud, cualquier pregunta. Ustedes son mis hermanos, mis compañeros, y que lo que uno trata es de, en algo, enriquecer lo que ustedes ya conocen y lo que ustedes ya saben. ¿Alguna cosa más ahí para seguir hablando de nuestro gran tema de la reconstrucción? César, sí, tenga la amabilidad.
Gracias por ese acervo de conocimientos que nos está entregando. Pero quisiera aprovecharme, y ojalá mis compañeros me acompañen. La idea en esta consulta es, su responsabilidad es entregar al cuerpo técnico, al jugador en ascenso hasta llegar a su pico en la parte de la reconstrucción. Pero, insisto, por su experiencia, yo me encargo más de la parte táctica y estoy aprendiendo con usted la parte física. ¿Cómo es el tema de el trato de la comunicación entre el preparador físico, usted César, y el cuerpo técnico que va Buenas noches, compañeros, Dios me lo bendiga. Realizar la parte de un sistema de juego? ¿Cómo es la conversación? ¿Cómo es el afinamiento? Y quisiera que me explique esa parte, profe. Perfecto, Ernesto. Primero, buenas noches y un gran abrazo a ustedes y a ti. O sea, la situación es muy fácil hoy en la actualidad. Se comulga de la siguiente manera. Primero, tu preparador físico tiene que hacer todo esto. Tú como entrenador ya no haces esas cosas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Dentro de la planificación que tú hiciste, pones, por ejemplo, lo de esta semana mía. Lunes doble turno, martes doble turno, miércoles 1, jueves doble, viernes doble, mañana sábado 1. Entonces, el día lunes, en la mañana, yo comencé a lo que en el diagnóstico me dieron mis jugadores en respuesta a las evaluaciones que yo hice. Comienzo yo el trabajo. Unos jugadores necesitaban un mayor volumen de intensidad, o un mayor volumen de número de repeticiones, o un mayor volumen de, sobre todo, de menos recuperación y de más tiempo de alargar, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo. Comencé yo mis entrenamientos, todo el tiempo con balón, que los jugadores vayan entendiendo la importancia de la parte global y específica que es hoy el fútbol profesional. Global, porque se trabajan las dos cosas al mismo tiempo, físico, técnico y táctico, y específico porque se trabaja con un balón y en la cancha. Entonces, basado en esto, en estas cosas, comencé yo eso el día lunes. El día lunes en la tarde yo puse trabajos de técnica individual. Yo pongo eso, que es el inicio de la parte técnica. Entonces tú como entrenador ya me ves de esta planificación, Ernesto. Y el cuerpo técnico, sin el preparador físico, o sea, los entrenadores hacen esa parte que dice técnica individual. Entonces comienzan los trabajos de ellos en forma de técnica individual. Al otro día les voy a decir yo, ya les digo, trabajos por zonas. Entonces, unos trabajarán la defensa, otros trabajarán los volantes, otros trabajarán la delantera. Eso ya hacen el martes en la tarde, porque en la mañana siempre se trabaja la parte física. Luego, el día miércoles, yo ya les pongo acciones ofensivas, combinativas o mixtas. Entonces, lo que el día anterior hicieron ellos, por decir un trabajo de líneas a nivel defensa, acá ya les pongo delanteros y hago combinaciones mixtas. Delanteros contra defensas, o defensas y volantes contra delanteros. Es romper un cerrojo del equipo rival. Se ponen 4 diferentes sistemas de juego, yo que sé, el sistema 3-5-2, o el 4-4-2, o el 4-3-3, dependiendo de las piezas que usted tiene, pero ese sistema que se está empleando se pone ahí con el equipo a desenvolverse. Entonces, yo hago este trabajo por líneas de forma, ya dice, combinativas y mixtas, en forma ofensiva. Al otro día pongo combinaciones mixtas por líneas defensivas. Al otro día les pongo remates al arco. Ya le voy soltando, pongo remates al arco.
Pero todo esto lo voy poniendo en forma calculada científicamente. ¿Cuántos minutos tienen que hacer? ¿Cuántas repeticiones pueden hacer? En otra ya le pongo, por ejemplo, fútbol mitad de cancha. En otro día ya le pongo en las tardes, le pongo fútbol de área a área. En otro día ya le pongo las acciones combinativas de los sistemas de juego. Entonces, todo eso los entrenadores van cumpliendo, pero lo que yo dije, Ernesto, no lo que se le ocurre al entrenador, sino lo que el preparador físico te dice que hagas. Ahora, ahí viene la otra parte. Todo esto es en el periodo de reconstrucción, Ernesto. Es muy importante la pregunta que tú hiciste. Porque dentro del periodo de reconstrucción, que estamos hoy en este momento revisando, yo les pregunto a los entrenadores, después de haber hecho todo este tema, les digo, a ver, señores, me van a escuchar. ¿Cómo ustedes han visto lo que nosotros hemos realizado? O lo que estoy yo realizando. ¿Cómo le ven ustedes? El trabajo por líneas, en forma ofensiva, en forma defensiva, el trabajo, por decir un ejemplo, de los delanteros, el trabajo de remates al arco, el fútbol que hacemos de mitad de cancha, el trabajo individual en técnica. Todos estos temas se van coordinando y complementando el uno con el otro. Ahora, yo les digo a ellos, a los entrenadores, señores, ¿qué les gustaría a ustedes perfeccionar? Ya le ven el equipo cómo está. Entonces unos me dicen, profe, la definición. Ok, entonces yo veo cuándo entra definición y digo el tiempo un poco más ampliado porque me están pidiendo, pero si yo hago más ampliado los remates al arco, que son potencia, fuerza, resistencia, el trabajo siguiente ya no le, si ese trabajo ellos están haciendo, el siguiente yo ya les resto un poco por lo que ocupamos los dos, un trabajo, digamos, duro, difícil, pero que el jugador es el que recibe ese estímulo. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera, en forma combinada y sobre todo coordinada con el cuerpo técnico, con los entrenadores. Entonces, de esa manera, Ernesto, se van cumpliendo todos los parámetros que los entrenadores van viendo que les hace falta y que yo les estoy poniendo, pero yo lo que hago es cuantificar lo que ellos quieren. Y les digo, esto sí se puede, esto no, esto vamos a verlo, y así sucesivamente, pero que se cumplan las cosas de esa forma. No sé si se entendió, Ernesto, y si no, continúa explicándole este tema. Entendido, César. Tenga la bondad. ¿Qué le pedía a usted Jorge Haberger? ¿Tú le conocías al profesor Haberger? ¿Le conoces al profesor Haberger? Claro que sí. Ah, qué bueno. ¿Qué le pedía a usted como preparador físico para que él pueda modular su sistema? Verá que estamos hablando de hace varios años. Hoy estamos hablando de otro mundo. 99-2000. Ernesto, 99-2000. ¿Aló, me escuchas? Efectivamente le escuché, 99-2000. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de 20 años atrás. Sí, efectivamente, ya. Porque después le hago otra pregunta a los tiempos de hoy. Ya, perfecto. Para enriquecernos con las variaciones y los adelantos científicos que ha habido en la preparación física y en los modelos de juego. Perfecto. Primero, ¿qué es lo que tú? Son preguntas sumamente profundas, pero súper lindas de contestarte y de analizarlas, Ernesto. Y esto es la pretemporada, señores. Esto es el conocimiento de las cosas. Lo que estamos en este momento hablando es la realidad de lo que sucede en el fútbol profesional. ¿Qué es lo que a mí me pedía el profesor Jorge Haberger? Me pedía hacer lunes triple turno, martes triple turno, miércoles doble turno, jueves triple turno, viernes doble turno, sábado un turno. Mientras más sesiones de trabajo tengamos en la semana, estoy cumpliendo esta parte de aquí.
que dice, que se realice los entrenamientos en condiciones físicamente agotadoras. Esto se cumplía con él, pero se cumplía con él en forma empírica, no en forma científica. Ese es el primer cambio. Así es Ernesto. En forma empírica, porque el profesor Abejet fue preparador físico de Boca Juniors, un gran entrenador de esa época. Pero mi formación fue otra época. Yo vengo de la formación del Brasil, en donde era global y específica, donde el brasilero hacía los entrenamientos al mismo tiempo técnicos, físicos, tácticos y con un balón. Lo que hoy se practica. Yo ya le hacía con ellos en el año 98, 99, ya lo practicaba yo en esos años, con ellos. Pero había una diferencia, que era de lo que era ahí a lo que es hoy, es diferente a nivel de la periodización, de la cuantificación del entrenamiento. Ahí no se cuantificaba en base, en ese tiempo, no se calificaba en forma por decir un ejemplo, que si usted está trabajando fuerza, tantas repeticiones, eso es el desgaste que utiliza hoy. Ahí no. En ese tiempo se trabajaba en base al tiempo. Si usted se demoraba 2 horas o 3 horas en un entrenamiento, estaba excelentemente bien. Eso cambió. Hoy es calidad de trabajo, no cantidad de trabajo. Esa es la periodización actual, lo de ahorita. Antes era, por eso les digo, triple lunes, triple martes, triple miércoles, jueves, doble o una. O sea, ustedes acaban de ver esto de aquí, miren. Esta parte de aquí. No le Ahí está, encuentro, Capi, está donde por aquí. dice, pero hay entrenadores que en esto fallan. Espérate un ratito, no quiero que se me pierdan en esta parte porque el tema de Ernesto es muy, muy amplio. Esta parte de aquí está por aquícito. A ver. Aquí, mira. Pero hay entrenadores, síganme por favor, pero hay entrenadores que en esto fallan, porque dice, las concentraciones, esto puede durar una semana o tan solo un par de días. Pero hay entrenadores que en esto fallan realizando triples turnos y el equipo termina agotado al final. ¿Sí? Clarísimo. Esto es lo que sucede. O esto es lo que sucedía. Más claro, esto sucede hasta la actualidad, si tú no estás actualizado, Ernesto. Yo me he encontrado con esto y me encuentro con esto. Entonces, perdón, esto viene a repercutir directamente ¿en quién? En el jugador, pues porque él es el que recibe esta información, o sea, estos estímulos, estos trabajos de triples, de dobles, de todo lo que son turnos de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tú me dices a mí, Ernesto, con respecto al profesor Abejet? Que él era una persona educada a que el Boca Junior o sus jugadores terminen extenuados, agotados. Sin embargo, tenían resultados idóneos. ¿Por qué? Por la calidad de jugadores que tenían ellos ahí. Pero que yo sepa, el profesor nunca fue campeón con el Boca Juniors, ni acá. Él no fue campeón acá. No. Era un entrenador sumamente durísimo, disciplinado hasta dónde, pero él no fue campeón acá. No fue campeón con Boca Juniors. ¿Por qué? Porque esta cosa estaba mal.
Ahora, seguimos con eso. ¿Qué es lo que sucede con esa clase de entrenadores? Tú chocas todo el tiempo. Yo choqué con todo el tiempo con él. Yo recuerdo que un día me dice a mí él, allá en Arabia Saudita, yo estaba con él en Arabia Saudita, y me dice, César, vámonos a tomar un café y armemos el plan de trabajo. Yo le vi que cogió una hoja, hizo unos cuadros y puso sábado en Arabia es lunes, domingo es martes, lunes es miércoles, jueves es, como es martes es jueves y miércoles es viernes. Así es allá, y jueves ya es sábado y viernes es domingo. Entonces puso sábado, que es lunes, triple turno, domingo, triple turno. Entonces yo, en vez de ser una reunión para confraternizar, de amistad, de llevarnos bien con el profesor, fue una reunión de enemistad, de decirle, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, mejor yo me voy a mi casa. Pero, ¿qué le pasa? Porque esto está mal. Esto no es así. Entonces, si tú estás preparado, lo que vas a hacer es chocar con esa clase de entrenadores. Porque si tú no tienes los argumentos necesarios para hacerle entender a una persona que ya tiene sólido ese tema, que aquí en el Ecuador hay muchos de esos que yo he tenido esa oportunidad de trabajar, muchos, es bien difícil, bien complicado, Ernesto. Entonces, ese es el principal problema que tú vas a tener el momento de que tú llegas de esta forma a los trabajos. Perdón un ratito, aló. Dime, Alvarito, estoy en clases. Ya. Ah, qué lindo. Qué lindo, Alvarito. Yo le timbro un ratito. Qué lindo lo que usted me dice. Yo le timbro. Gracias, Alvarito. Mil perdones, señores. Entonces, ese es el principal problema que tú tienes, Ernesto, con esta clase de entrenadores. Eso era para mí el profesor Abequi. Y no solo argumento esto para escucharte tu respuesta ante esta mi respuesta a tu pregunta. No solamente fue allá, porque tuve también el honor, porque para mí eso sí es un honor, haber trabajado con él en la selección de Bolivia también. Y ahí en la selección de Bolivia, a ver, ¿qué es lo que tú vas a ganar? Si tú tienes a jugadores de expatriados, nombres, Valdivieso, Echeverri, Coimbra, Ronald Raldes, Sánchez había ahí. Sánchez, Marco Sandi, Percy Colque, Líder Paz, yo te estoy hablando los jugadorazos. Claro, ya apareció Soria también ahí. Soria era el arquero. Todos esos jugadores, ¿qué sucede con ellos? Estaban en otros países. Y como tú sabes, porque eso siempre existió en la FIFA, vienen 3 días antes. Ah, cierto también, Juan Manuel Peña, que estaba en el Valladolid. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, ya, sí. Ya, entonces, todos ellos venían, nosotros jugábamos, por decirte un ejemplo, el domingo. Para no hacerlo como que el domingo es el fútbol. Ellos llegaban el martes. Yo te pregunto, viene Juan Manuel Peña desde España, 12 horas, con horarios cambiados. Llega aquí el miércoles. ¿Qué tú vas a ganar con él, sacándole el aire el jueves, el viernes? ¿Qué ganas con él? Si viene de un fútbol de primerísimo nivel, de España al Ecuador, a Bolivia, y va a jugar el domingo. Ahí es recuperación y mantenimiento. Punto. Ni siquiera mantenimiento, Ernesto, recuperación. Solo haciendo la recuperación ya estás cumpliendo el mantenimiento. ¿Y qué hacía él? Le sacaba el aire en la cancha. Y a veces me exigía a mí, cosa que yo no podía irme en contra de mi doctrina, de mi formación.
Entonces, ¿qué es lo que yo podría ver y hacer? Chocar, pelear. Y no hacer, porque no puedo irme en contra de mi doctrina. Pero él le sacaba el aire. ¿Y qué vas a tener el día domingo como respuesta? Esto, lo que estuvimos viendo hace un momentito. De llegar agotados al final, o sea, los partidos agotados. ¿Y cuál es el objetivo? Si llegas agotado, vas a perder, no vas a ganar, vas a perder. El rendimiento es demasiado. Claro. Esa es la realidad, Ernesto, con respecto al profesor Abiger en esa temporada, en esas épocas. Eso era lo mío, o con lo mío. No sé si te respondí y cuál sería la siguiente cosa. Ya, sí, claro que me respondió y era intencional, profe, porque sí sabía del choque intelectual que había entre usted y el profesor Jorge Haberger, pero él le apreciaba a usted porque al final le hizo notar y por eso siempre le pedía. Y su conocimiento es el que al final fluía y él aguantaba. Porque si era la inversa, si usted no estaba ahí, creo que él tampoco hubiese durado lo que duró. Eso con respecto a Haberger. Y quería hacerle notar porque 20 años después, le decía, con respecto a la forma de pensar y de cómo plantear, seguía siendo empírica él y terminó con su idea de una marca a presión en todo el campo de juego y no despertó en el jugador con otros ingredientes tácticos que ahora en estos tiempos ya disfrutamos viendo en el fútbol local, viendo al menos yo estudio mirando el fútbol español, el fútbol alemán, el fútbol inglés, el fútbol italiano, últimamente el fútbol francés. Y ahí se ve que varias cosas nosotros ya estamos asimilando, no es que estamos europeizando, sino que estamos entendiendo que los sistemas, que la educación, que la formación hacia el jugador a través de clases le hace sentir que mantenga un orden en todos los 90 minutos, dependiendo, inclusive teniendo la intensidad que se tiene. Entonces quería hacerle notar, por favor, que me explique por qué en cambio 20 años después ahora el jugador es más maduro, más profesional, más educado, más estudiante para perfeccionar en el campo de juego un sistema, para estar educado bajo un sistema, César. Perfecto, Ernesto. Qué lindas son tus inquietudes y me arma ahí un montón de interrogantes, de preguntas hacia ti y me dejas ahí como con ciertas inquietudes que lo que tú me dices, realmente eso me pasaba a mí, de ese choque intelectual, pero sin embargo había esa química de llevarnos tan bien con él y que siempre me estaba llamando, pero no sé quién te contaba a ti eso, quién te contó todo esto que es real, o sea, eso sucedió con el profesor. Inclusive cuando estuvimos en Arabia Saudita tuvimos un contratiempo muy fuerte con él allá, a nivel de empresarios, que para mí era, o sea, no me gustó mucho el tema este de los famosos empresarios que lo que hacen es llevarse el dinero y yo no sabía cómo era el tema y ahí hubo una discusión muy dura con él, que inclusive casi le cuesta eso, el puesto desde allá de mandarle, justamente por esta situación. Entonces, pero no sé, como te digo, siempre había esa de encontrarnos y de seguir trabajando. Él vino una vez acá a jugar con el Bolívar de La Paz y lo primero que hizo es llamarme. Y yo con una alegría única me fui a visitarte ahí en el hotel Oro Verde, porque existía esa química, o sea, él era o sea, una admiración como entrenador, muy duro, obviamente, pero ahí estás, así, o sea, porque veías la profundización de su cabeza, veías inocencia.
Y si tú estás preparado, admites todo esto. Y eso es lo que a mí me pasaba, pero no sé quién te comentó a ti todas estas cosas que eran reales. Simplemente sé, leí y nada más es eso. Pero muy orgulloso, usted, qué entrenador, qué preparador físico no quisiera tener el recorrido internacional que usted tiene. Chévere, chévere. Gracias, Siempre me Ernesto. ha gustado esa parte de ustedes. Eso. Gracias, Ernesto. Dios te pague. Dios te pague y que todas las cosas de estas se definan, se concluyan en vuestros hijos, en vuestra familia, y que Dios sea el que bendice siempre esto, porque son ustedes de buen corazón, tienen bálsamo en esos corazones y que eso hace que al ser esto Dios siempre va a bendecir, siempre les va a bendecir y nos va a bendecir. Ahora, con respecto a tu interrogante segunda, viene lo siguiente, 20 años después, justo 20 años después, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para doblegar, para convencer, para poder tú imponer todo esto y que nuestros jugadores, como tú dijiste, se hayan convencido y hayan cambiado? Justamente viene de muchas cosas, Ernesto y todos ustedes. Porque lo que nosotros estamos hablando es una especie de evolución del fútbol, no solo en el mundo, sino aquí en nuestro país, que es lo que verdaderamente nos interesa, porque en el mundo de pronto ya estuvo evolucionado y nosotros no nos dábamos cuenta, pero aquí sí. Primerito, somos, Ernesto, los que tuvimos la oportunidad de salir al exterior y aprender de otros países lo que es el fútbol en este tiempo actual. Y en este tiempo actual, obviamente. En este tiempo actual, porque en este tiempo era nuevo. Y ahorita más aún todavía. Aunque se te facilitan muchísimas cosas, porque tú te metes al internet, se te facilita, pero no cambia, porque si tú ves un montón de cuadros, de cosas, de juegos y de todo, pero no sabes por qué tienes que hacer o cuándo tienes que hacer. Y me salgo un ratito, no me dejen ir nada más. Me salgo yo un ratito, porque hoy que estoy en el equipo, en el Nacional, me dicen a mí, primerito, encuentro 7 jugadores rotos los ligamentos cruzados y laterales de los jugadores rotos. Y veo el historial del equipo de este año que pasó. Veo que han tenido 30 jugadores lesionados, es decir, todos se lesionaron. Y 7 jugadores rotos los ligamentos, que están ahorita en franca recuperación. Entonces, imagínense, yo no sé ni quién fue el preparador físico o cosa por el estilo, ni me interesa saber, ni estoy para juzgarle a nadie, porque de pronto él no tiene la culpa en darle una responsabilidad tan grande como es esto del fútbol. Pero sí me da pena ver cómo nuestros jugadores, sin conocimiento de esto, se entregan a esa clase de profesionales y lo que hacen es acabarse. Y acabar sus piernas, acabar su corazón, acabar su vida. Capaz que les truncó la vida profesional esta parte. Y veo y dicen, por eso les dije, no me dejen salir, o sea, me reubican nuevamente, porque les escucho a los mismos jugadores y dicen, profe, este señor como preparador físico aprendió lo del preparador físico del profesor Lara. Que él comenzó, el profesor Lara comenzó en el Nacional, como ustedes saben. Y como ahí había una persona que estaba observando o le ponían como un ayudante, él observaba lo que entrena y anotaba lo que entrena. Y cuando el siguiente, ante la salida de él, vino el profesor Montesinos como un preparador físico argentino. Entonces él, ¿qué hizo? Lo mismo. Copiaba lo que hacía el preparador físico argentino. Y después, ¿qué es lo que hace? Le dejan a él.
y él se come todos los desgarros, todas las contracturas, todas las lesiones de todo el plantel profesional. Capi, ¿Cómo? buenas noches, compañero. Buenas noches. Y él... Capi, disculpe que le interrumpa, Capi. Era visto eso, Capi, porque cada vez que Nacional jugaba parecían robots, no parecían seres humanos, sino robots, porque tenían tan duro, hasta el cerebro tenían duro. Sí, pero... Sí, de verdad, parecían robots, no tenían un trato al balón, o sea, era tan tenso esos jugadores, realmente que fue un fracaso total, Capi. No, yo sé, Máximo, y muchas gracias por tu aporte, que lo recibimos con muchísimo corazón esto. Pero a lo que yo me refiero y la pregunta que estamos llevándole aquí con Ernesto y con todos ustedes que lo estamos haciendo de forma excelente es: ¿de qué me sirve a mí haber visto y copiado los entrenamientos del un preparador físico, del otro preparador físico, si él no sabe en qué fase estoy para poder aplicar lo que aprendí? ¿Acaso con eso yo voy a poner en práctica? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tú tienes que tener conocimiento, anda y prepárate, anda y estudia, así como ustedes estudian. No porque yo me junto a uno y anoto lo que él hace y eso voy a hacer yo corriendo porque él hizo. Eso no sirve. Hoy me han puesto a mí personas que están ahí sentadas observando. ¿Bien? ¿Y de qué les puede servir? ¿Por qué van a aplicar eso en algún rato? No, no saben cuándo, ni cómo, ni por qué. Porque para saber eso tienes que saber la doctrina. Tienes que haberte tú preparado, Ernesto, y todos ustedes. Entonces no sirve con meterme yo al internet y sacar lindas maneras de trabajar. Perfecto. Pero vos sabrás si ese trabajo que están haciendo, cuántas frecuencias cardíacas tiene, qué intensidad tiene, qué tiempo tienes que hacer. Tienes todo eso. Y si hay un tiempo, ese tiempo es para ellos, no para tu equipo. Entonces no puedes tú coger y hacer eso, es empirismo. Tú tienes que saber la doctrina, la ciencia. Entonces sí vas a poder, más que sea, utilizar esas cosas, pero ya sabiendo la doctrina, la ciencia. Eso es diferente. Entonces, lo que tú decías, Ernesto, ¿cuál ha sido la herramienta o el artífice? Nosotros, que tuvimos la oportunidad de irnos al exterior y de regresar y aplicar. Y el jugador que se vio aplicado con eso, vio que en la cancha podía dar. Te pongo ejemplos clarísimos a ustedes. Félix Borja, Cristian Lara, el Chucho Benítez, Antonio Valencia, Pedro Quiñones, Jorge Guagua, Alejandro Castillo. No nombro más, hasta ahí nada más. Todos ellos se fueron al exterior. Pero ¿saben cuándo se fueron al exterior? Cuando jugábamos nosotros la Copa Libertadores. Y ellos no se achicaban ante nadie y en la cancha demostraban. ¿O ustedes no se acuerdan ese partido que jugamos en River Plate y íbamos ganando 2-1, 2-0 allá en River Plate de Argentina, en River Plate ante 70, 80 mil personas, en Nacional con Félix, y eso que nos anularon un gol, y eso que no fue gol nunca, un gol, y le pusieron gol a ellos, a River Plate, por este colombiano, recuerdo el árbitro. Félix Borja hizo un gol ahí. Exactamente, Ernesto. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los jugadores? De que sí son capaces. ¿Cómo te puedes dar cuenta hoy tú? Todos ustedes se van a dar cuenta que son capaces. ¿Por qué? Porque se han preparado, porque se están preparando. Entonces van a poder aplicar. Esto es el fútbol, esto es la ciencia. Entonces así los jugadores se dieron cuenta y fueron sumando. Y cuando vino un Carlos Tenorio, que yo le llevé a Arabia Saudita, y cuando vino un Chucho Benítez a la América de México y la rompió, y cuando vino el mismo Tirino Tenorio y la rompió, él habla como es lo normal.
y veían los compañeros un espejo en él, un embajador en ellos, y hacían lo mismo. Y ahí fueron cambiando la ideología. O no le veían que al Antonio Valencia hasta ahora, si el Antonio Valencia come palmito, el resto también come palmito, porque está comiendo Antonio Valencia. ¿O no se han dado cuenta de esto? Esta es la realidad, señores. Eso hizo cambiar para que hoy nuestros jugadores lo único que tienen como objetivo, ¿saben cuál es? Irse al exterior. Y está muy bien. Porque dicen, allá está mi plata y allá está mi futuro. Y es real. Allá está el futuro. Pero lo que están mal nuestros jugadores, ¿saben qué es? Que recién están aquí madurando o recién están tomando experiencia de algo y ya se quieren ir al exterior. Y en el exterior no pueden, porque les falta todavía esa maduración final a nivel profesional. Mi capi. Dime, Yo, Javier. Sí, Javier. Yo viví una pequeña mala experiencia con el Nacional como hincha, voy a decirlo así. En algún momento el señor Teniente Coronel Denis Sosa fue el preparador físico del Club Deportivo El Nacional. Y él estuvo acorde a la necesidad que en ese momento tenía el entrenador. Pero desgraciadamente al poco tiempo cambiaron de entrenador. Y el entrenador nuevo que llegó al club dijo que la preparación física que se estaba realizando con el club no había sido la correcta. Y hubo esta fuerza de choque y al final terminaron salvando la categoría en la ciudad de Ambato al 100% los jugadores, con el señor Teniente Coronel Denis Sosa como preparador físico y Orlando Narváez como entrenador de la primera plantilla. Entonces, ahí viene mi pregunta. El preparador físico tiene que adaptarse tanto a las necesidades del director técnico, pero debe tener una consideración el trabajo que hizo el preparador físico en la pretemporada. Porque ahí no importa quién sea el entrenador. Usted en este caso, mi capitán, usted prepara lo que usted conoce, lo que usted adquirió de experiencia, porque si el Nacional no tuviese este momento un director técnico, ¿qué pasaría? O sea, la preparación física no existe y estaríamos todos sentados en la tribuna esperando que venga un señor director técnico para que dé las disposiciones y saber hacia dónde quiere encaminar al club. Corríjame, por favor, si es que me estoy equivocando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el preparador físico en su caso? Yo voy como director técnico y le digo, a ver, profe, no me parece bien el tiempo que está aplicando a remates. Necesito que haga 40 minutos más adicionales. Pero usted no considera eso porque su capacidad de preparador físico le dice que ese muchacho, ese hombre, ese jugador está en las condiciones óptimas que tiene. ¿Qué puede hacer usted ahí? O sea, ¿cómo adaptarse de preparador físico a director técnico o de director técnico a preparador físico, mi capitán? Perfecto, Javier. Primero, si es que estamos hablando de Dani Sosa, yo en algún momento tuve la oportunidad de que le vi en las divisiones menores del Nacional. Una gran persona. Como preparador físico no lo conocí mucho porque no tuve la oportunidad de visualizarlos ahí a ellos. Pero ¿qué es lo que tú sucedes? ¿Y qué es lo que en esto sucede? Aquí vienen errores muy marcantes, Javier, y todos ustedes. Después retomamos, Ernesto, tranquilo que todos vamos a hablar. Primero, Javier, jamás un entrenador puede venir y juzgar a la preparación física de lo anterior
cuando él acaba de llegar, porque eso sería falta de ética profesional. Y él no tiene ningún conocimiento sobre el asunto. O él llegó y dijo, voy a hacer valoraciones, yo como director técnico, hago estas valoraciones de velocidad intermitente, de potencia, de fuerza de velocidad, de tolerancia de lactato, hizo mediciones de arco sport, milimoles de lactato, hizo toda una radiografía para tener las herramientas y los argumentos necesarios, y ahí sí decirle al preparador físico, hey, usted tiene hecho pedazos su equipo. Te doy firmado que eso no sucedió, Javier. Sino que viene un entrenador porque te habla diferente. Crees que es el omnipotente. Y es el primer error marcante de nuestras dirigencias. Que le dan valor a esa persona y no al nuestro, el ecuatoriano, que estuvo ahí y que le hizo de menos y le dejan pisotear o estropear y ahí queda. Sin embargo, al final del túnel, ¿quién es el que prevaleció? ¿Quién es el que salvó la categoría? Un ecuatoriano. Con el coronel Sosa. ¿O no es así? Bueno, Denis Paul Sosa Salazar, mi cuñado es él. Ya. Tuve la oportunidad de estar muy cerca. Por Ya. eso le comento, mi capi, cómo fueron las cosas. Ya. Él tuvo ciertos desacuerdos. Voy a aplicar ese término, ciertos desacuerdos, porque al entrenador no le parecía bien ciertas cosas y decía que por qué estuvieron preparados en esas condiciones, que no, él no estaba de acuerdo. Y no duró mucho tiempo, por eso le digo, terminamos con Orlando Narváez como director técnico del Nacional, defendiendo la primera categoría en la ciudad de Ambato, que fuimos y ganamos. Ese fue el último partido. Entonces, en ese lapso que estuvieron estos cambios de entrenadores, también causó este impasse, no voy a decir inconveniente, sino este impasse, porque, no sé, lo que usted me dice es la lógica, y yo no puedo entrar a una empresa y decir, soy el jefe de recursos humanos y ahora voy a cambiar todo porque todo lo anterior estaba mal, sin siquiera haberme puesto a ver los perfiles de los trabajadores. Es lógico. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha quedado de duda, porque, claro, ahí en cambio teníamos el inconveniente que el Marvin Pita era medio quisquilloso, era medio especial, que movía a la gente, que no les dejaba en paz. O sea, el club tuvo ciertas cosas bastante difíciles de manejar en ese entonces. Pero independiente de eso, como yo digo, ¿cuál es la sociedad cuando hay un cambio del director técnico y viene con su equipo? Porque dice, yo voy con mi preparador físico, pero ese preparador físico hasta que se adapte, porque si lo hacemos en el cambio, como lo que pasamos con el Nacional, creo que fueron 5 entrenadores de este último año, mi capitán, y no fue el mismo preparador físico, y entonces empieza esos cambios de que el uno quiere de una cosa, de otra cosa, no hay tiempo para hacer un análisis, no hay tiempo para corregir las cosas, porque están sobre la marcha. Hoy día le llaman a usted y le dicen, hoy día se hace cargo, y usted recién en ese momento se pone a conocer al equipo porque viene del extranjero, imagínese. Entonces, ¿cuál es la sociedad que debe existir? Porque una dirigencia no mantiene ciertos condicionantes de las partes medulares, que para mí, en mi caso, la preparación física es la parte medular para que un equipo rinda durante todo el campeonato, mi capitán. A ver, Javier, primero comentar lo primero, lo que hablábamos de Denis. Es lo que te acabo de decir, o sea, hicieron un estropearle al profesional. Y la dirigencia permitió que le estropeen al profesional por un entrenador que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo que te quiero decir, o es lo que te dije cuando acabamos la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, primer error, no del entrenador que vino, peor del Denis, sino de la dirigencia que permitió eso. Ese es el primer error. Ahora viene la solución, lo que tú acabas de decir, ¿qué hacer? A mí me ha tocado también pasar lo que tú acabas de decir. Yo también he pasado por eso.
Y en el mismo Nacional, o en el Barcelona, o en el Emelec, o en cualquiera de los equipos que yo estuve. ¿Qué me ha tocado hacer? Llegar y solucionar. Pero tú tienes que ser inteligente. Pues. ¿Cómo vas a coger si tú estás tambaleando con el equipo? Apóyate en lo que ya hicieron. Pues. Y lo que está mal, refuerza. Lo que está bien, mantiene. Eso he hecho yo. Entonces me ha dado resultado y sigo para adelante. ¿Cómo yo voy a... Algo hayan hecho los anteriores? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ese algo le fortifico, le hago más fuerte, le robustezco. Y lo que está débil, le doy, lo trabajo. Sin hacer de menos a nadie. Yo no voy a coger y le voy a decir, porque eso sería falta de ética y hasta me pueden enjuiciar a mí. Decir, ah, no, la preparación física no sirve, hasta así, hasta... ¿Qué saco con eso? No saco nada con eso. Pero sí la dirigencia, la hinchada y todo el mundo, el periodismo va a decir, ah, no, el equipo estaba mal y hoy está el equipo bien. Sin haber hablado en mal del entrenador anterior o del preparador físico anterior, sino sumar. Primera cosa, eso me ha tocado a mí hacer y eso lo he hecho. En segundo lugar, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo hacer? Muy fácil. Es sencillo, Javier. Tú vas cogiendo a los principales jugadores que tienes en el equipo. Tú dices Marvin Pita. Le cojo a Marvin Pita. Le cojo, por decir, a Félix Borja, si es que está. Le cojo a Jorge Guagua, a Eric de Jesús, a Omar de Jesús, a los que sean ahí, digamos, los principales. Y a esos jugadores les hago una valoración. No a todos, sino a ellos, que son los más desequilibrantes. Les valoro. Y una vez que yo les valoré a ellos, ya me doy cuenta cómo está el equipo. Sin perjudicar el partido de la siguiente semana. Yo les valoro en un solo trabajo, en un pique. Veo sus frecuencias, sus recuperaciones y digo, él está así, eso está mal. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí fortifico, ahí refuerzo. Y así trabajo yo lo posterior. Entonces no voy a tener ningún inconveniente en lo que viene. Y eso es lo que hay que hacer. No hacer caso a esta gente. Ahora, yo también, Javier, yo no tengo un entrenador para trabajar juntos. El único entrenador que trabaja conmigo siempre ha sido el profesor Everú Almeida. Pero él se quedó sin equipo recién. Y cuando él me llamó a mí al Olimpia, a la selección, a tantos equipos, yo no me pude ir porque aquí tenía lastimosamente firmado un contrato por 1 o 2 años. Ya no podía. Y no hemos podido trabajar nuevamente. Entonces, ¿qué he hecho yo? Vino el profesor Bavaro. Sí, yo quiero trabajar con el capitán. Y me fui al Barcelona, yo quiero trabajar. Vino el profesor Insúa. Sí, yo voy a trabajar con el capitán. Vino el profesor Abeque. Sí, yo quiero trabajar con el capitán. Vino el profesor en el Emelec, el profesor Rodolfo Mota. Sí, yo voy a trabajar con el capitán. El Turco Assad. Sí, yo voy a trabajar con el capitán. No sé por qué sería, ¿no? Pero ahí siempre triunfamos y siempre fuimos campeones. ¿Por qué? Porque estás actualizado, Javier. Porque estás tú comulgando y practicando la realidad del fútbol actual. Entonces no hay ningún problema. Esa es la realidad. Entonces, si tú vas a obrar de esa manera, vas a poder conseguir los logros y los objetivos que estás buscando. No sé si te respondí, Javier. Me queda súper claro, mi capitán, y me disculpo con Ernesto y los demás que traje a colación esta situación y le agradezco, mi capi, porque me deja muy claro las cosas. Para eso estamos. Tranquilo, Javier, todos nos enriquecemos. Tranquilo. Sí, son cosas normales que hay que entrar, que hay que pulir y ideales en el momento. Así que, como Ernesto, como Julio, como tú, como quien sea, como Máximo, estamos ahí para hablar. Para eso estamos aquí. Para aportar. Para ese momento decir, esto es así. Y esto, hagámoslo así. Entonces vamos a triunfar, acuérdense. Entonces, no pasa nada, está perfecto Ernesto, como es Javier. Ahora Ernesto
yo te pedí, les pedí que no me dejen salir. Entonces, hazme retomar el tema que estábamos hablando, cómo hacer en la actualidad. Recuérdame esa parte, Ernesto, por favor. En el recorrido de estos 20 años, hemos dicho que varias cosas han cambiado, se han modernizado y ha habido estudios, nos acaba de comentar usted, a mí me fue bien siempre con los técnicos, ellos querían trabajar conmigo y siempre les demostré trabajo. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo me mantenía actualizado y ese es el secreto. Y no es secreto. Eso es la convivencia suya, cómo vive su profesión y le está trasladando a estos estudiantes deseosos de ver si algo también nos pasa dentro del fútbol. Pero qué chévere. Entonces, le decía, ¿qué pasa hoy con respecto a los modelos y a la educación del jugador a aceptar esos modelos? Facilito, Ernesto. ¿Qué pasa con el jugador que es el que recibe la información tuya, que es el que recibe los estímulos tuyos, que recibe el entrenamiento? ¿Qué le pasa al jugador? Ve el jugador que tú sabes, porque él siente en su cuerpo, en la cancha, cuando remata, cuando corre, cuando dribla, cuando regresa, cuando sube y cuando baja, y cuando es elegido en la cancha el mejor jugador, lo bien que está. Y se da cuenta quién le preparó o quién le está preparando. Y eres tú el que preparaste. Porque lo que tú estás sembrando, estás cosechando. Entonces, en caso el jugador es tonto, él se da cuenta de cuán capaz eres tú. Y en ellos, los jugadores, es lo que está reflejado. Decía el ingeniero Morales, señores, a los dirigentes, lo que yo les digo ahorita teóricamente, no se queden con eso. Vayan el domingo a la cancha y lo que yo les digo, vean en la cancha prácticamente. Miren en la cancha prácticamente. Así les decía a los dirigentes. Y los dirigentes iban a la cancha y veían lo que él en la semana les decía teóricamente. Eso es saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que estamos hablando de los jugadores hoy en la actualidad? Ven en ti que sí le puedes a él hacer explotar lo que él es capaz. Si tú jugaste al fútbol, Ernesto, y me pongo enfrente a trabajar y dices, hijo de Ángel, ¿cómo le estoy pegando a la bola? ¿Qué fuerza tengo para correr? ¿Cómo estoy desmarcándome? ¿Cómo tengo tanta fuerza para subir, centrar y regresar? Y nuevamente subir. Tú te das cuenta de eso. Entonces, el jugador sabe ese tema y a ti te triplica la valoración más. Porque dicen, este sí me prepara bien. Hoy día, Ernesto, hoy día, de estos 7, 8 jugadores que están rotos los ligamentos, unos ya están haciendo trotecitos, otros todavía están en muletas. Entonces, los que están ya haciendo trotecitos vinieron donde mí y me dijeron, hoy, los 4 o 5, capitán, yo le dije a la doctora que no me mande a otro equipo, que no me pague sueldo, porque quiero salir de la rehabilitación en un mes y después me voy a quedar porque usted me va a trabajar y me va a sanar de esto y voy a volver a jugar al fútbol. ¿Cómo crees que tú te sientes, Ernesto, con esas palabras de jugadores que tú ni les conoces? Pero ellos sí te conocen a ti por tu profesionalismo. Y ese es el actuar del jugador hoy, año 2021. ¿Qué hace el Antonio Valencia para irse al Querétaro? Capitán, prepáreme. El Franklin Guerra, el Adolfo Muñoz, todos esos jugadores, que estando en equipos, Capi, prepáreme. Ayúdenme. ¿Qué tal? ¿Cómo tú te sientes? Yo les había comentado a ustedes que la última capacitación que tuvimos, que fue en el Corinthians, a los mejores que nos hicieron, les dije que están haciendo unos trabajos en un plano inclinado
o en un plano horizontal de una cancha de 30 por 30 o de 20 por 20 en arena. Y que esa cancha que está totalmente plana, se le inclinan con la sofisticación de la tecnología. Y esta sofisticación de la tecnología, yo como no tengo esos medios, lo adapté en un pedazo de una loma, en Pomaski, aquí, y les llevé al equipo yo allá a trabajar. ¿Sabe qué me dicen ahora? Que quiere ir la selección de una sub, de un equipo, el equipo de la selección de mujeres, los otros equipos. Lo que estoy haciendo yo. Entonces, ¿qué es lo que tú recibes como información, Ernesto? ¿Qué más satisfacción existe si que te digan eso los jugadores? Eso es lo actual, Ernesto. Eso es lo actual. Lo que ha es revolucionado el fútbol, que han creído en tus capacidades, en tus condiciones, y que ahora el jugador ya no es el de que antes agachaba la cabeza y tiene que subirse esa loma, súbase. Que tiene que irse corriendo de aquí hasta Guayabamba y regresa, hágalo. Ahora no. Ahora el jugador hace, pero te pregunta a ti. ¿Y por qué? ¿Y cómo vamos a hacer eso si me voy a romper las rodillas, me voy a inflamar los músculos por el asfalto? Te preguntan, te recriminan, te responden. Esa es la diferencia, Ernesto. No sé si te respondí. Esa es la realidad actual del fútbol profesional. Espectacular, César. Muchas gracias. Eso es nuestro, eso es lo nuestro. Yo lo único que hago, como les digo siempre, es sumar a lo que es, a la realidad. ¿Cómo no me va a llenar a mí de satisfacción? Les digo con muchísimo orgullo que la doctora Vallecilla me diga a mí, no tiene idea cuánto le agradezco que está usted bien en mi equipo. No tiene idea cómo le felicito cómo está haciendo con el equipo. Y todos los jugadores, señores, les digo a ustedes, hoy, enero, o ya casi acabado enero, vamos a suponer que seamos comenzando enero. Acuérdense lo que va a suceder de aquí hasta que acabe el año con el equipo. ¿Y dónde le vamos a poner en el equipo? ¿Verdad que le estoy diciendo ahorita lo que va a suceder? Porque tú estás seguro de cuán capaz eres. Entonces tú puedes cumplir las expectativas que te están pidiendo porque tú eres capaz de eso. Y eso es lo que yo hago y eso es lo que yo siento. Capi, una pregunta. Dime, Julio. Yo creo que este fue parte de ese proceso de Cumbayá. Por eso ahora creo que Cumbayá está en Serie B. Por el proceso que usted le aplicó. Porque incluso tuve el honor de verlo acá en Pedernales y soy de Pedernales. Usted se enfrentó el primer partido de la vuelta preliminar de lo que era del zonal. Sí, sí. Incluso lo vi acá, nunca pensé tener una clase, me siento orgulloso de haber compartido una clase con todos los compañeros y principalmente de usted, que el profe Wellington Nazareno puede estar en esta capacitación. Y lo vi acá en Pedernales y vi su forma de trabajar que era demasiado excelente. Y había un árbitro de acá de Pedernales que pita lo que es menores en el fútbol profesional, lo que sería Independiente del Valle. Bueno, sí, todos esos partidos. Y me habló muy bien de usted, incluso lo vi cuando bajó del bus y saludó a este profesional Magno Andrade, no sé si lo conozca, que es el presidente de la Liga de Pedernal. A ver, Julio, te respondo dos cosas. Primero, qué honor conversar con gente tan sencilla que tienen ese corazón como eres tú y soy exactamente igual. Porque lo que tú eres soy yo, igualito. Ese corazón que tú tienes, esa manera de pensar, es lo mío, igualito. Si tú me hayas visto, Magno Andrade fue jugador mío. Yo era menor que Magno en el Espoli y no me acordaba de él. Pero era mi jugador y me abrazó.
¿Qué Porque sacrificio? incluso él le dijo algo, usted iba pasando, como va con las gafas, le dijo algo, pero usted no lo reconoció. Después, ya Exacto. viéndolo bien, sí. Yo me Exacto. acuerdo claritamente porque estábamos apoyando incluso al equipo, porque el técnico acá sabe que el equipo acá es de ascenso, pero el recurso, la economía acá no es muy buena, entonces tratábamos de apoyarlo de alguna otra manera para que el equipo cumpliera con los partidos de ida y vuelta, porque en un caso que no se presentaría era sancionado por creo que por 2 años, si no me equivoco, Así es. algo así. Y entonces eso, y otra pregunta. ¿Usted cree que si usted hubiera formado parte del cuerpo técnico del Nacional, hubiese descendido? A ver, antes de eso te respondo, Julio, lo anterior. Yo no me gusta vanagloriarme o llenarme de augurios, porque quien le hace campeón a uno, lo dije siempre, son nuestros jugadores, no yo. Pero no Claro. tienes idea lo que yo hice, Julio, para ascenderle al equipo, especialmente en la pandemia. No tienes idea cómo trabajé yo en la pandemia con el equipo. El confinamiento. Y luego cuando de a poquito nos hacían entrenar por fases, por grupos de forma individual, luego de a 5, de a 6, ¿cómo iba siendo en los entrenamientos? Es que se veía en la parte de juego que tenía, o sea, el nivel de juego que tenía como que fuera un equipo de primera a un equipo de ascenso como es Pedernales, que es un nivel que el equipo lo dominó todo el partido, simplemente que creo que, pongámosle hablándolo en este término, como hablamos acá en Lo Manaba, la rechera del equipo fue que la aguantó todo el partido, porque el partido, los 90 minutos fueron de ustedes. Así es. Simplemente se encontró un gol que tal vez ni lo esperaba, ganando 1-0, y el que se echó el equipo al hombro fue Fernando Hidalgo. Fernando Entonces, Hidalgo. tienen un capitán de jerarquía, de empuje, que ayuda. Entonces, yo creo que también es parte fundamental en la motivación de como capitán hacia el equipo. Usted también influye ahí en esa parte. Entonces, todo. Así es, totalmente de acuerdo, pero lo hicimos con alma, vida y corazón, y te digo con todo orgullo y sencillez, aparte de que mis jugadores me hicieron campeón, o sea, me hicieron el ascenso, quien te habla fue el gestor principal para que el equipo llegue. Y eso lo dijo el dueño del equipo y me pidió hasta con todos los miles de dólares ahora que me quede en el equipo. Pero yo me debo al Nacional, me debo a mis Fuerzas Armadas, que es otra cosa, otra situación, que yo preferí esto y no al equipo que hasta menos de una semana me pidió que me quede, que regrese. Pero ahí había otras situaciones. Por eso yo estoy ahorita en el Nacional, te comento. Ahora, con respecto a lo que tú me dices, a la segunda pregunta, ni loco. No estás de loco. Yo, Julio, te digo y te garantizo que estaba hoy, no en estas situaciones, si no estaba disputando una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores. Eso hubiese pasado. Yo que le hubiese hecho descender una vez, nunca, gracias a Dios, y que Dios no me falle en esas cosas, que nunca me va a fallar, descendí con un equipo de Serie B. Nunca. Estuvimos a punto de descender con Barcelona por un problema gravísimo de dirigentes y no lo descendimos. Jamás descendimos. No podíamos descender. No entra en nosotros el que tú desciendas, porque sabes cuán capaz tú eres y qué jugadores tienes. No iba eso. Y eso lo dice la prensa, y eso lo dice la dirigencia actual, y eso lo digo yo. No hubiese sucedido. O sea, por eso le digo, o sea, viéndolo por la parte buena, ¿no? No viéndolo de como usted dice que se se llenaría de orgullo, de gloricidad, como usted lo acaba de decir, pero viéndolo por la parte buena, por los colores, por defender un equipo tan grande como es Nacional y tenerlo en primera. Yo sé que hubo muchas falencias dentro de la dirigencia y tantas cosas, pero cambió como, si no me equivoco, 4 técnicos tuvo durante la temporada.
4. El último, 5. 4 técnicos, que lo terminó dirigiendo el Quinito Méndez, creo que el último No, los partido. actuales, el profesor Villafuerte, Perdomo y Carlos, y Perdomo, los dos defendieron los últimos 3 partidos. Que me acuerdo que remontaron el último partido, antepenúltimo partido con el Olmedo, ganaron 2-1, creo, con gol de tiro libre Matamoros, si no me Sí. equivoco. Sí. Entonces, Y al Macará le ganaron 2-1 acá en Quito, empataron con el Aucas 2-2 y perdieron con el Orense. sí, el último partido. Así es. Muchas gracias, profe. Disculpe si No, alguna excelente, pregunta tuve Julio, más. señor, y Dios te pague. Y recuérdate, voy a siempre tener el honor de estrechar la mano de verdaderos amigos como son ustedes. Por siempre, dalo por siempre. Gracias, profe. Gracias. Bendiciones. A ti es. Ernesto, entonces estamos claros, todos. Creo que así se conjuga el fútbol, así se debe hacer. Esto es nuestro fútbol, esta es nuestra realidad. Y siempre que hagamos así, como de esta manera, créanme que siempre vamos a triunfar. Jamás declinen, jamás. Ustedes siéntanse orgullosos de cuán capaces son. Porque mientras otros estarán hoy, tal vez durmiendo, tal vez en otras cosas, ustedes se están preparando. Estamos hablando de lo más lindo que es lo nuestro. Así que jamás a declinar, jamás a bajar la cabeza. Siempre va a llegar el momento. Para todos y en todos los lugares, siempre va a llegar el momento. Acuérdense. Y ahí, háganlo. Eso sí, el rato que los llegó, agárrense con uñas y dientes, con manos y pies, y con su capacidad, y van a triunfar. Van a triunfar. Así es esto, así son las cosas, así que tranquilos. Yo lo único que les puedo decir es de que esto es una doctrina, esto es un vivir que no hay que declinar jamás. Decía Ernesto, decía Javier, todos ustedes, que todo el tiempo estamos viendo el fútbol y estamos aprendiendo. Vemos cómo juega el Real Madrid, a un toque, a 2 toques, qué hacen los laterales, qué hacen los volantes, cómo suben, cómo bajan, quiénes son los primeros marcadores. Todo eso se aprende y se aplica. Se aplica. Ahora, ahí habrá un entrenador, un preparador físico que les ponga en excelentes condiciones y que le ponga al equipo a correr de esa manera. Ahí viene esto, el periodo de la pretemporada, el periodo de la reconstrucción. Hacer un diagnóstico, hacer las valoraciones. Mañana van a ver ustedes cómo se hacen los test, cómo se califican los test y en qué condiciones se encuentran cada uno de sus jugadores. Con eso nosotros arrancamos. Ustedes con eso van a irse tranquilamente a hacer lo que quieran en cualquier división, en cualquier disciplina, en cualquier deporte. Y si hoy estamos hablando del fútbol, en el fútbol. Y van a aplicarlo. Y lo van a hacer sin ningún problema. Eso es el periodo de reconstrucción. Ustedes podrán determinar, no, le falta base. Entonces, vamos a darle base. Vamos a correr. Vamos a hacer alargues. A ver, profesor, si mi equipo está mal aeróbicamente, ¿cuáles son los métodos? Ok, estos son los métodos. Y usted enriquezca. ¿Cuáles son? Un trabajo intervalado, un bronchi training, un trabajo de fartlek, un trabajo de espacios reducidos, millones de cosas. Eso me va a sumar ¿para qué? Para fortalecer un sistema aeróbico. ¿Qué haré para sacar potencia? Trabajaré en una subida, trabajaré en musculación, trabajaré en arena, trabajaré con pesas en la cancha, bueno, millones de cosas. ¿Qué hago, profesor? Esto y esto. Todo eso vamos a hacer. Esto es la solución desde el periodo de reconstrucción. La solución al inconveniente que usted tiene. Por eso es que yo les dije a ustedes 3 preguntas que usted tiene que tener. Y eso sí, en su cabeza, estas 3 preguntas. Primerito, yo me llamo Beto Sandomal. No, Wellington, como es Nazareno, ese no sirve para nada. Entonces, yo me llamo Wellington Nazareno. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuán capaz soy yo? Mi posición de juego, soy delantero.
¿Qué capaz soy yo como delantero? Entonces, mi primera pregunta es esa. ¿Cuál es mi verdadera capacidad? Pero que usted se hace y usted se responde para usted, sin que nadie le pregunte. Yo no le voy a preguntar, ¿qué capaz eres tú? Julio, ¿qué capaz eres tú para jugar al fútbol como lateral? No te voy a preguntar. Tú te vas a preguntar. A ver, yo, Julio, yo, Máximo, yo, Ernesto, yo, Marquinho, yo, ¿qué capaz soy jugando al fútbol en mi posición de arquero o de defensa o de volante? La primera pregunta, ¿qué capaz soy yo? Y usted, sinceramente, usted mismo no se va a mentir. Usted mismo no se va a mentir. A ver, yo sí soy capaz de tal cosa. O, digamos, estoy un 8 sobre 10. Usted se califica. Yo te dije, Wellington, que te aparezcas despacio, no de golpe, porque puedes causar algún infarto de los compañeros. Ya sé, Capi. Entonces, primera pregunta, ¿cuán capaz eres tú? La segunda pregunta, ¿qué debilidades tienes tú? Tú te preguntas, a ver, ¿qué debilidades yo tengo? Y la tercera pregunta, solución a las debilidades. Estas tres preguntas se dan aquí en el periodo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque yo hice las valoraciones. Entonces, como yo hice las valoraciones, yo sé en qué condiciones se encuentran los jugadores. Pero tú, en cambio, sabes para tu interior lo cual capaz eres, con estas tres preguntas y respuestas. Y te vas a preparar. ¿Y tú qué harás? ¿Cuál es la solución? Yo soy lateral derecho. Tú eres lateral, no, Wellington. No te escuchamos. ¿Qué pasó, Capi? Delantero. ¿Cómo? Delantero. ¿Qué delantero? Pues ni pasabolas eras. ¿Cuánto te has visto contigo jugar como delantero? Entonces, tú eres delantero, perfecto. Entonces, yo te hice las valoraciones. Yo sé en qué condiciones tú te encuentras. Ahora viene el complemento tuyo. Tú te respondes las preguntas que te hice. Y ahí se unen las dos cosas y se complementan las dos cosas. Entonces, si tú eres delantero y tu debilidad es definir, me estoy quedando en la definición. Entonces, en los entrenamientos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la solución? Quedarte haciendo remates, quedarte haciendo definiciones. ¿Para qué? Para solucionar esa debilidad que tienes. Eso es el periodo de reconstrucción. Aplicar con ejercicios con el balón, de tal manera, con aspectos técnicos y tácticos, pero que tú así tengas que estar reagotado, pero poder cumplir lo que tú quieres. Es la solución al diagnóstico, la solución a las pruebas que yo hice, la solución al problema que tú tienes. Eso es la reconstrucción. Entonces tú te vas preparando y preparando y preparando y vas sumando sesiones, frecuencias, entrenamientos, cosa que llegas a lo ideal en lo posterior. Una bromita, profe. Claro, Javier. Y cuando el centro delantero es genial para el cabeceo y la debilidad son las mujeres, ¿qué debe hacer, profe? Pregúntale al Javier. Esconderse de ellas para seguir siendo bueno. Pregúntale al Wellington. El Wellington no les deja vivir en paz, mi capitán. Así es. Así es. Sí, todo esto es grave. Esto es grave porque el jugador ya se vuelve una persona pública, Javier. Y todos los que vivimos en el fútbol nos volvemos personas públicas y ahí es más difícil. ¿Por qué? Porque el que está en la esquina de la calle te dice a ti, él es el Wellington Nazareno, mírale. Ese tiene 3 ojos, mírale. Eso te dice. Entonces ya eres una persona pública. Y al ser una persona pública ya te ven de otra forma. Pero ahí viene tu madurez, tu sencillez, tu humildad. No porque eres una persona pública vas a crecer. ¿Por qué vas a crecer si sigues siendo lo mismo? ¿Por qué? No
Mantengamos la sencillez, la humildad. Y hagamos que nuestros jugadores sean lo mismo. ¿Por qué cambiar? Seamos lo mismo. Lo que sí, más responsabilidad, más concientización acá dentro en el corazón. Concientización. Esa es la realidad, señores. ¿Algo más de ahí, hasta ahí que hemos hablado? Cuando se acerca el inicio de la temporada de este año, el número de sesiones de los entrenamientos se debe incrementar en forma gradual. Lógico. Cuando yo estoy haciendo el trabajo de la pretemporada, prácticamente lo que yo hago en la pretemporada, como les digo, es la solución a las cosas. Ahora, si yo vi, por ejemplo, en mi equipo, yo vi que no tienen una buena base. Entonces, ¿cómo le voy a sacar el aire en la base desde el comienzo? No puedo yo hacer doble turno, al otro día otro doble turno, sesiones largas. No. Yo tengo que ir de a poquito sumando minutos, entrenamientos, sesiones. Cosa que él va asimilando. De tal manera que conforme se acerca el inicio de la temporada, ahí sí, obviamente, se sumarán los entrenamientos. Porque usted ya se entrenó, porque usted ya se preparó, porque usted ya asimiló las cargas de trabajo. Es obvio. Así tengo que trabajar. Así debo llegar. Entonces, no voy a tener jugadores lesionados. Van a asimilar lo que nosotros hacemos en los entrenamientos. Y usted va a tener al jugador acá arriba. Acá arriba. Va subiendo su nivel. ¿Por qué? Porque el jugador es ser humano. Porque el jugador asimila lo que usted hace. Esa es la realidad. Se puede utilizar, yo esto les hablé a ustedes, diferentes niveles de superficies, pero gradualmente volver al césped. Por ejemplo, yo utilicé al comienzo arena, pero ahorita de pronto ya puedo utilizar una vez más arena, pero ya tengo que volver al césped. O hago la arena y ese mismo momento ya utilizo el césped para sensibilizar los grupos que se endurecieron en la arena. Gané potencia, pero enseguida ya estoy ayudándole a aliviar la rigidez de la arena. Y listo, y solucionado el problema. Pero lo que sí no les voy a permitir o no les voy a aconsejar es que utilicen el asfalto. Eso sí, nunca lo hagan. Nunca entrenen en asfalto. Nunca en un patio asfaltado. Nunca en un parque que está en el asfalto. Siempre utilicen, así sea la tierra, que es un contacto duro, sí, pero no tan traumático como es el asfalto. Y conforme se está acercando la competencia, ustedes tienen que volver al césped, porque en una cancha de césped se juega. No se juega en asfalto, no se juega en tierra. Capi, se juega en arena, se juega en asfalto. Capi, ¿y qué hay de eso que a veces se trabaja así, a veces por el clima, ¿no? A veces se trabaja en cancha sintética y la cancha sintética no tiene mucha diferencia al piso de cemento. ¿Cuál es la situación ahí, Capi? A ver, Máximo, lo que tú dices es real y a mí me ha tocado hacer esos temas. Y yo fui el que algún momento, y creo que les dije a ustedes, no sé si a Wellington, que estuvo en un curso anterior conmigo, que yo fui uno de los que más me opuse para que se juegue en el estadio del Chucho Benítez en cancha de césped sintético. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dañar los ligamentos, las cápsulas articulares y los tendones. ¿Por qué? Porque no resbala el césped, no resbala, no es que es un plástico el césped. Entonces se frena con los pupos. Entonces no se debe trabajar de esa manera. Ahora tú me dices como auxilio, bueno, una sesión ya, porque subió y todo lo demás. Pero evitemos al máximo eso.
No es aconsejable eso. No lo usen eso. El césped sintético no se debe trabajar. Ustedes, muchos de ustedes me dirán, nosotros jugamos acá el fútbol 7, el fútbol salón, el fútbol, el indoor. Está bien. Pero usted va a sentir los dolores musculares al otro día muy graves, muy duros. Va a sentir eso. Y eso no está bien. Es contraindicado. ¿Qué me decías, bonito? Y lo que pasa es que ahí tampoco se juega a altísima intensidad porque no es alto rendimiento, pero ya nosotros jugamos a otro nivel, ya no jugamos a alto rendimiento, entonces evitamos por ahí, aparte de eso nosotros ya sabemos, ya corremos menos y evitamos las frenadas bruscas, los arranques a altísima intensidad y por eso cuidamos nuestros isquiotibiales, que es lo que más se va en el frenado brusco en el césped sintético. Así es. Y así es, clarito, no se puede jugar a altas intensidades. En un partido oficial de fútbol juegas a altas intensidades. Entonces, ¿qué vas a tener como respuesta? Los problemas que estamos hablando. Entonces, evitemos estas cosas que te van a perjudicar, Máximo. Sí. Una pregunta. Sí, Capi, extendido, Capi. Además, es estresante un CP sintético, uno lo estresa rápido. Así es. ¿Qué me ibas a decir, Julio? Y en este caso, bueno, no sé si ahora en la actualidad, pero la MLS la mayoría de las veces jugaba en cancha sintética. ¿Cómo es? ¿Qué lesiones tenían los jugadores? ¿Llegaban a tener alguna lesión en lo que utilizaban mucha sintética y lo que era el pupo les afectaba algo de las rodillas, me imagino? Es lo que te dije hace un momento, las lesiones más comunes que ellos tenían un montón, y dicho no solamente por la parte nuestra, digamos, por el conocimiento, sino por jugadores. Por ejemplo, yo tenía un chico Gudiño que vino de la MLS acá al Nacional, era ecuatoriano, y me decía, profe, yo pasaba todo el tiempo lesionado. ¿Cuáles son las lesiones? Las rodillas. Te comías las rótulas, te comías los meniscos, te comías las cápsulas, los tendones, los ligamentos, te comías todo eso. Los esguinces de tobillos eran no un grado, sino grado 3. Y eso se debía a la amortiguación que no daba igual a una cancha de césped natural lo que de cancha sintética. No solo el amortiguamiento, Julio, sino porque tú sabes que la base de la césped es cemento, es asfalto. Entonces tú estás corriendo sobre asfalto. Lo que estás puesto arriba es un caucho y ahí ya está simplemente el césped sintético. Eso es como correr en una cancha de indoor fútbol y ponerme pupos y es lo mismo, ¿no? Punto. Simplemente. Gracias, Capi. Entonces, no es didáctico, no es profesional. Obviamente, se respeta como el que más y la dirigencia a veces en eso comete esos errores, pero son ellos los que mandan, pero no se debe realizar eso. Nosotros tenemos la próxima semana un partido amistoso con la Católica, la siguiente con el Aucas y así sucesivamente. Estos partidos son una buena y apropiada manera de entrenamiento de la condición física, pero no debe, ojo con esto, jugarse antes de que los jugadores estén físicamente preparados para las exigencias de un verdadero partido. O sea, yo les había dicho de lo que sucedió con el Barcelona, de evitar el partido de la Copa Ecuador. ¿Por qué? Porque están en plena pretemporada y físicamente no están en óptimas condiciones. ¿Y qué van a hacer? Van a dañarse. Se van a desgarrar. ¿Y qué garantizaste con eso? Que el jugador se lesione, que el jugador no esté óptimo, que el jugador no esté en las condiciones que nosotros estamos buscando y esperando. Otra pregunta, mi Capi, y previo al partido que tiene Barcelona, si no me equivoco, el 31 con Manta Fútbol Club, ¿cree que va a haber algo que le afecte al equipo? Porque si no me equivoco, el 30-31 tiene un partido con Manta en el Real Estamarindo. Pero es un partido amistoso. Pero no va a ser con la misma intensidad, ¿cierto? Es algo que No, como para aflojar de toda la... Como la palabra indica, Julio, amistoso,
nunca vas a ir al 100%, siempre te vas a cuidar, siempre va a buscar, obviamente, hacer cosas buenas, espectáculo, pero no vas a estar como el verdadero partido oficial. Así que en eso tranquilo, porque no va a ser así. Ellos van a ir tranquilos, pero repito, como doctrina, los partidos se deben hacer. Estos amistosos, por eso también estoy poniendo aquí de entrenamiento o amistosos. Son de manera importantísima por la condición física, pero si usted físicamente aún no está a las exigencias del partido, no los haga. No los haga. Y ¿Por ya... qué? Porque si lo hacemos, lo que va a causar que es una contractura, un desgarre. Un desgarre te vas a alejar de la cancha 3, 4 semanas, un mes. Hasta eso ya ahí dice el campeonato, tú no te preparaste, tú te estabas recuperando. ¿Qué sacaste con eso? Una pregunta, ya que está lo que es de partido amistoso, no sé si será cierto, tengo el conocimiento que Nacional de Primera llegaría a Pedernales a hacer un partido amistoso con este equipo de ascenso que lo nombré anteriormente, Ciudad de Pedernales, para el 13 de febrero. No sé si será ya que estamos en esto que está comentando de lo que es partidos amistosos. Sí me dijeron a mí, Julio, sí me dijeron y me pidieron a mí el partido con Pedernales, pero yo no lo acepté. El 13 tenemos un partido con el Aucas, no lo acepté, ¿sabes por qué? Porque todavía nosotros primero estamos saliendo y para ya ir a la costa necesitábamos una base superior, una semana tal vez posterior, pero en cambio una semana posterior ya se acerca el inicio del campeonato y a nosotros no nos conviene irnos a la costa a no ser por un partido oficial, como por ejemplo irnos a jugar con la Liga de Puerto Viejo. Porque eso te quita un sinnúmero de adaptaciones fisiológicas que tienden a perjudicarte como tú avanzaste físicamente. Entonces, no nos conviene, a mí no me conviene llevar al equipo a Pedernales. Y me dijo a mí el profesor Perdomo de este tema. Sí, sí entiendo, porque eso escuché hace unos días atrás. Incluso un profesor publicó esto y entonces por eso quería salir de la duda, porque estando con un equipo de primera, venir a Pedernales es un orgullo, ¿no? Sí, eso mismo pasó, sí, así tienes razón, pero ya te estoy explicando que no va a darse esta cuestión, a no ser de que pasen algunas cosas, a pesar de que yo personalmente, si es que no tengo yo las garantías de que a mí me digan, por decirte un ejemplo, no va a comenzar el campeonato la 1 de marzo, pero al contrario, yo no puedo aceptar. ¿Por qué? Porque el equipo tengo que medirle niveles de hemoglobina, niveles de hematocrito, cosas de ese tipo que allá, al irme allá, voy a perjudicarle al equipo. Y hasta recuperarme nuevamente de eso, se va a demorar. Por lo menos una semana, y entonces no me sirve. Gracias, profe. Listo, mis campeones. El día de mañana veremos esta parte de los efectos del entrenamiento, de la pretemporada, las razones de hacer los test, los efectos del entrenamiento, cuáles son, y luego las razones de hacer los test. Y ahí veremos los test que yo les voy a aplicar a ustedes, a que ustedes conozcan. Les voy a poner aquí cómo se califica, cómo les sirve. Eso veremos el día de mañana. ¿Está claro? Así que vamos con todo, mis campeones. Recuerden. Había sentado aquí. Las palabritas finales de nuestra presidenta, la ingeniera Jara, para terminar. Gracias, capitán, como siempre, agradeciéndole y repitiendo las palabras de uno de nuestros participantes que dijo: ¿por qué nos deja el capitán sin clases? ¿Cómo se le extraña? Así que les dije, tranquilos, ya esta semana tenemos nuevamente. Así que nos estaremos viendo el día de mañana con todos ustedes. Descansen, démonos y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Silvanita. Gracias, Capi, Silvanita. Ya, mi Capi, yo sabía, mi Capi, yo sabía. Todo escuché. Ya apareció el Cairo, Capi, vale, ahí está gozándose. Todo escuché. Viva Cairo, las jaivas y los camarones, ¿cuántos días?
De verdad que son mi familia, los amo, es una alegría de verdad, familia Corel, de verdad que una familia verdadera. Capi, con incógnito ha estado Jairo. Pero Jairo, ¿por qué no te presentaste? Pues yo te dije que te presentes, obviamente, despacito, ahí no de golpe. Estaba de sapo. Qué buena nota. Profe. Buena nota, muchas gracias, todo lindo, son los mejores. Nos vemos mañana con la bendición de Dios. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Joel Berraza. Chao, mi hermana. Bendiciones, Capi. Señor Máximo Perea. Harásle caso al Capi Wellington, verás. Tus debilidades tienen que ser deportivas. Maximino. Un abrazo, Wellington, cuídate. Chao, Jairo. Chao, Marquiño. Que descansen. Chao, profe Wellington. Pues bien. Chao. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches.